Sí, 11:45 de la mañana, casi mediodía, y vos, yo, él, Elia y Elie, estamos todos en Cítrica Radio, en Ya Fue, sí, claro, en este momento a punto de hacer la entrevista del día relacionada a la actualidad, y la actualidad tiene un solo nombre, y ese nombre es pandemia, chiquis. Ayer, como lo mencionábamos recién en el bloque de noticias, el presidente Alberto Fernández anunció las nuevas restricciones que funcionarán a partir de las 0 horas en el AMBA de esta noche, a partir de este viernes a las 0 horas, y el fin de la presencialidad por 15 días, 11 días en verdad, desde el lunes que viene. Para hablar de todo esto y de esta situación tan apremiante, con picos de casos, con un promedio de 25.000 casos por día en esta semana, picos de 27.000 casos, tenemos la suerte de que nos haya atendido, de poder conversar un ratito con él, que es médico pediatra, que es el jefe de infectología del Hospital Pedro de Elizalde, es el doctor Rubén Omar Sosa. Hola Rubén, muchas gracias por atendernos, bienvenido a Cítrica, te saludamos Pato y Tuti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escuchamos perfecto, Te escuchamos Rubén. bárbaro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Rubén, Bueno, adelante, sí. dígame, yo lo que quiero decirles Sí. es que mi opinión Sí. puede ser desde el área pediátrica y Sí. de cómo veo la cosa desde las criaturas hacia la familia. Exacto. Que es Podríamos clave en decir, este momento. podríamos decir, para empezar, Sí. y para dar una tranquilidad a la población, que todo lo que es la experiencia que tenemos los pediatras con respecto a COVID como enfermedad, hablando de enfermedad en el paciente, Sí. es por suerte inversamente proporcional a lo que sucede con los adultos mayores. Ajá. Es decir, que lo que se llama genio epidemiológico de una enfermedad no afecta a la población pediátrica. Esto sería todo lo contrario a lo que fue la polio en los años 55, Claro. Total. 50, donde caían como moscas los chicos. Exacto. Imagínense ustedes si esta pandemia, el virus tuviera el genio epidemiológico hacia nuestras criaturas, el drama que sería. Totalmente. El drama que sería, porque sumado al coronavirus tendríamos las bronquiolitis y un montón de otras cosas más. Así que lo que yo les puedo decir como pediatra, Sí. es que las criaturas no están afectadas. Por supuesto que hay excepciones y Sí. hay casos que hemos visto de lo Sí. que se llama el PIMS, que es una inflamación multisistémica Sí. que ocurre 2 meses después de adquirida la infección, donde el paciente está grave, pero tampoco hemos registrado una alta mortalidad. Bien. Es decir, que desde el punto de vista pediátrico nos podemos quedar tranquilos. Esto no quiere decir que no los afecta a Claro. los chicos. Claro. Porque ¿cuál sería el efecto boomerang, digamos, o cuál sería tangencialmente cómo afecta a los chicos? Bueno, primero que han perdido su crecimiento y desarrollo en forma normal. Claro. Por eso hay más tendencia al suicidio en los adolescentes, que eso sí lo vemos, Sí. que eso sí, usted decir, pero doctor, ¿por qué tiene que ver con el coronavirus? Y tiene que ver con el coronavirus. Sí, sí, claro. Porque al estar encerrados, al no tener medicación, al no tener la posibilidad de la presencialidad, del seguimiento de las terapias, esto sucede. Lo otro que hemos visto en un 30% de los casos es la obesidad infantil. Mirá. El hecho de no hacer gimnasia, el hecho de estar encerrados, el hecho de no poder moverse, el hecho de no poder ir a una plaza, el hecho de un montón de cosas, hace que el chico no pueda gastar, Claro. no se pueda mover. Y ese es un efecto colateral también de la pandemia. Mira. Mirá qué interesante. Ni que hablar en lo que sucede en la educación, porque en realidad la virtualidad no ha demostrado que es mejor que la presencialidad. Claro. Miren, yo tengo chicos Sí. en secundaria, en primaria, Sí. y lo que avanzó en la semana que tuvo la maestra, que tuvo lo presencial, fue una cosa increíble desde el aprendizaje. Es decir, eso también afecta a la población pediátrica. Seguramente. Saliendo un poco de esa órbita, saliendo un poco más de esa órbita, y hablando de los padres, por supuesto que los padres están también afectados, Seguro. porque los chicos ven a estos padres que han perdido su trabajo, ven a estos padres que se contagian, ven a estos padres preocupados por sus chicos, Claro. estos chicos ven a sus abuelos que se fueron y ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. Es decir, es todo una cuestión desde el punto de vista antropológico Sí. muy importante para mirar.
Total. Si nos quedamos únicamente en los casos y todo lo demás, que bueno, que es el número que uno tiene que manejar. Y sí. Pero la mirada tiene que ser más ampliada, si no la mirada va a ser muy miope. Claro. Después, otra cosa Sí. que quiero decir es lo siguiente. Sí. Ingenuamente lo voy a decir, A ver. desde mi mayor ingenuidad, ¿no? Como un soñador, Sí. como cuando remonto barriletes con mis pacientes y hago lo que hago. Sí. En un mundo donde hay una solución, que es la vacuna, Sí. es inmoral seguir tomando estas determinaciones. No hablo de los gobiernos, hablo Sí. de que 20 personas, 20 tipos por ser más multimillonarios todos los días dejan que se muera mucha gente. Yo abogo porque caigan las patentes, Sí. las licencias de las vacunas, Sí. para que la vacuna sea patrimonio de la humanidad, Sí. como tendría que ser, ¿no? La vacuna, no, fíjense ustedes que cuando Salk y cuando Sabin Sí. hacen la vacuna, le preguntan si la iba a patentar a Sabin, Ujú. la Sabin oral. Sí. ¿Y saben lo que respondió Sabin? ¿Qué? ¿Se puede patentar el sol? Claro. Exactamente. Es un caso... Entonces teniendo, porque el problema que puede existir, Sí. el problema que puede haber, que si no se obra rápidamente con las vacunas, amigos, Sí. el virus va a mutar y en algún momento estas vacunas que estamos utilizando tal vez no sirvan. Entonces, yo sueño, ¿no? Soy un soñador y me imagino una utopía extraordinaria, Sí. que digan, bueno, que cayeron las licencias, esto es de la gente, hagan las vacunas los países, esto baja los costos, al no tener las Claro. patentes, bajan los costos. Claro. Y al bajar los costos se puede vacunar más gente. Y decir, bueno, un día mundial de vacunación, mire qué lindo sería. Uf. Total. Uf. Un día mundial, bueno, ponele para el 30 de abril, todos los países, ¡pum!, hacen una vacunación. Eso haría caer estrepitosamente, como sucedió en Inglaterra, que tienen 60%, están llegando ya a lo que se llama inmunidad de rebaño. Sí. Imagínense si lo hicieran, porque si no, el virus va a seguir actuando. No hay forma, No. no hay forma de... porque por más aislamientos que hagamos, la palabra es tarde o temprano. Ujú. Tarde Claro. o temprano van a caer. Y si ustedes me dicen que esto es una segunda ola, yo les digo que no, esto no es una segunda ola. Esto para mí es una nueva pandemia Mirá. sobre la pandemia anterior. Mirá. Total. Qué interesante eso, Sí. Rubén. Sí, muy interesante también, bueno, esto que planteás, ¿no? De la mirada antropológica, ¿no? Que no es solamente virus, contagio, Claro. que hay un montón más, que quizás a los más pequeños no los afecta puntualmente desde el contagio o desde la gravedad que les puede generar este contagio, pero sí en su crecimiento y en su estilo de vida y en no crecer salud. como estamos todos acostumbrados a crecer, claro, y su salud desde otras perspectivas. Esto me Claro. parece súper importante, está buenísimo, pero también, bueno, existe esta realidad de que en un momento de casi de 25.000 casos aproximadamente diarios, uno se termina asustando, ¿no? Las restricciones, quizás la que más polémica generó justamente la presencialidad en las escuelas o no. Estuvo mucho en boga estos días esta cuestión de si las escuelas eran un foco de contagio o no eran un foco de contagio. ¿Qué hay con todo esto, no? ¿Qué sucede con...? Primero, también esto que se dice, que no se termina de saber si es cierto o no, vos lo podrás decir, que las nuevas cepas son más contagiosas para personas más jóvenes. ¿Qué hay de cierto en esto? Más allá de que quizás no dentro de la mortalidad, pero sí desde el contagio. ¿Y qué pasa justamente con qué tan contagiosos son los chicos para con los adultos? Que eventualmente si un chico se contagia en la escuela, contagia a sus padres o a sus abuelos, que muchos viven con sus abuelos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, primero, a ver, ¿cómo lo puedo expresar esto? Lo que no tenemos que llegar es a demonizar a los niños, ¿no? Bien, claro, no, por obvio. supuesto. Estamos ellos no se enferman y nos contagian, sería, ¿no? Bien. Claro. Eso es una demonización. Tal cual. Cuando tendría que decir, tenemos la suerte de que los chicos, como cualquier otro ente biológico humano,
se contagia y tiene la suerte de, por procesos inflamatorios y de que seguramente procesos que desconocemos, porque esto con el coronavirus hicimos camino al andar, como diría un amigo catalán. El primer punto, como pediatra, salgo en defensa de las criaturas en cuanto a esto a demonizar, que van a contagiar a los adultos. Forman parte de la sociedad como cualquier otro, y creo que respetando los protocolos que se tienen que respetar, la cantidad de casos que hubo, en realidad los contagios que yo si te digo de mi experiencia, yo te hablo siempre de la experiencia que yo tengo con mis pacientes. Claro. Yo atiendo miles de chicos, miles, y en mi consultorio en Avellaneda, miles. Todos los padres me llaman diciendo que el padre se contagió, la madre se contagió, y están preocupados por el chico. Ningún caso, es al revés. Ningún chico me llamó a mí, ningún padre me llamó para decirme que la nena se había contagiado o el nene se había contagiado en el colegio y ellos ahora tenían el coronavirus. Mirá. No hay de esos casos, y ustedes lo saben. Claro. No hay de esos casos. Los casos son mi marido, mi señora, mi hermano, mi tío tiene coronavirus positivo, no sé qué hacer con los chicos. Esa es la pregunta de ahora. Por lo tanto, uno infiere que epidemiológicamente no hay posibilidad de que estos contagios hayan sido de los niños hacia los adultos. Entonces, no demonicemos a los chicos y démosle la oportunidad, hasta el último respiro, de que puedan tener una escuela porque ni siquiera se parece a la escuela que tenían. No, ni cierta siquiera. Presencialidad. Claro. Y tampoco, digámosle, que se tienen que acostumbrar de aquí en más a esta nueva normalidad. Sí educarlos, porque todo es cuestión de educación, ¿no? Todo es una cuestión de educación. Los que no cumplen con lo que tienen que cumplir, los que hacen fiestas clandestinas, los que no respetan al otro, esos son maleducados en el verdadero sentido de la palabra, o en el total sentido de la palabra. Claro. Así que si ustedes me dicen si los niños pueden ser un factor de contagio hacia la sociedad, yo diría que hasta ahora, y por la experiencia que yo veo, no. Es más, es al revés, nosotros vamos a contagiarlos a eso. Es importantísimo. Somos nosotros los que quizá no usamos el barbijo, porque somos nosotros los que hacemos las fiestas clandestinas, los grandes. Los pibes no hacen fiestas clandestinas, que yo sepa, no se reúnen por Facebook para ir a bailar. Bueno, entonces pongámonos, porque podemos caer en ese error, ¿no? Yo soy un defensor de los pacientes y de los chicos, que son, cuando pase el tiempo, estoy totalmente convencido que sacando la tristeza de los muertos, la tristeza de toda esa gente que ha fallecido, esa gente que se fue, vamos a ver que la verdadera víctima de esto fueron los niños. Mire fueron los niños que perdieron a sus padres, fueron los niños que perdieron a sus abuelos, fueron los niños que perdieron sus amigos, sus amistades, su forma de relacionarse, su abrazo, su juego, su plaza, su niñez, ¿no? Que, como decía el poeta, la niñez es la patria del hombre. De alguna manera están perdiendo su patria con este virus. Y vuelvo a insistir, que habría que dejar de invertir en todas las otras cosas e invertir en vacunas, y que tengan que caer las patentes y las licencias. Y vuelvo a repetir, que 20 tipos que para ser multimillonario todos los días, hoy escucho de soslayo, porque yo me amargo mucho, ¿no? Discusiones entre China y Estados Unidos o Rusia por las patentes, y eso es guita, y a mí realmente me molesta mucho. Yo soy de hospital público, y todo eso me afecta. Me afecta como pediatra, me afecta como ser humano. Me imagino. Pero ya te vuelvo a repetir, soy muy ingenuo, ¿viste? Yo soy como Lennon. Yo soy bastante ingenuo. Sabe que yo no sabía que usted pensaba esto con respecto a lo de las patentes. Este es un programa que desde el comienzo de la pandemia sostenemos eso, ¿no? ¿Por qué la humanidad no se preocupa en este momento en salvar a la humanidad?
Y después, después, si quiere, primero salvemos a la humanidad y después fijémonos si las farmacéuticas pueden hacer guita. Pero este no es un momento para andar haciendo guita y muchísimo menos en un contexto en el que son pocas las manos que hacen esa guita y además son pocas las manos que producen las vacunas al no estar liberadas las patentes. Entonces tenemos poco abastecimiento de vacuna para las naciones, se va vacunando de a pedazos a la población. En un momento va a pasar un año y toda la gente que ya vacunamos, sin haber vacunado a toda la población, la que ya vacunamos, ya no va a estar más inmunizada y va a haber que comenzar el ciclo de vuelta. Y esto a mí me da miedo, Rubén, de que dure años y años y años este tema. Es un circuito reverberante. Estás poniendo sobre una cubierta que está desgastada una cámara y le va poniendo un parche y se te va a pinchar la rueda. Claro. Claro. ¿Por qué no pones la rueda nueva y te dejas de joder? Sería el título. Sí, tal cual. Y la rueda nueva es la vacuna. Vacuna toda. Pero bueno, esta es mi visión naif, pero no por eso no deja de ser real y cierta. Es totalmente. ¿No? Sin duda. Es mi visión. Sin duda. Rubén, también escuchamos al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el día de ayer comentar la posibilidad de que se desarrolle una cepa. Nos han dicho en este programa algún infectólogo que está mal decir cepa y que se dice variante, pero en los medios veo que se comunica como cepa muchas veces también. Una variante de Buenos Aires, que obviamente no tenemos ni idea para dónde puede ir porque el virus muta y varía de maneras impredecibles. ¿Cómo se puede llegar a contener? ¿Cómo es que se generan este tipo de variantes en los virus? ¿Cómo sucede eso? Bueno, ese es un tema bastante común, bastante habitual y siempre fue así. Lo que pasa es que ahora se habla de mutación, pero ¿por qué nosotros nos tenemos que dar la vacuna antigripal todos los años? Claro, exacto. ¿Por qué no se encuentra la vacuna para el SIDA? Claro. Hay virus que nos han dado una chance extraordinaria. Voy a ir un poquito más atrás. ¿Tengo 5 minutos para citar Sí, esto? por supuesto, Rubén, por supuesto. ¿Sí? Es el tema. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Sí. Hay virus que no mutan, que tenemos la suerte de que no mutan. Uno es el virus del sarampión, otro es el virus de la rubiola. Esos no mutan. Sí. Entonces, hace muchos años ya que hay vacuna para sarampión, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y no muta. Y la vacuna es barata y se da en todos los países, ¿verdad? Sí. Y bueno, nosotros tenemos sarampión todavía. Claro, claro. Y el virus no muta. Y a pesar de que tenemos la vacuna, y a pesar de que la OMS declaró que hay que sacarla de las Américas, la única enfermedad que nosotros sacamos por una vacuna en el año 80 fue la viruela. Mirá. ¿Qué quiero decirte esto? ¿Cuánto falta para el coronavirus que muta a cada rato? Que su característica es la mutación. El punto es que no nos va a dar tiempo como lo hace el virus de la gripe. La gripe te da tiempo para hacer una vacuna para el otro año para vos poder aplicarla. En este caso no. Y como está diseminado en todos los puntos... Espera, dame un segundo, no me cortes. Sí, no se preocupe. Claro, entiendo eso, porque es verdad, nosotros la de la sarampión es la misma. Chicos, discúlpenme, voy a tener que cortar porque tengo una urgencia. No se preocupe, Rubén, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por el tiempo. Un beso. Un beso grande. Está atendiendo, Rubén, y se tomó un ratito para atendernos en este momento tan complicado, ¿no? Veníamos tratando de gestionar esta entrevista hace muchos días y él venía muy hasta las manos porque, bueno... Sí, ya les hemos contado también, venimos hablando y manejándonos por mensaje con un montón de infectólogos, un montón de médicos, con gente de la sociedad de unidades de terapia intensiva. Es muy difícil, no porque no quieran, porque realmente están con los tiempos complejos y es también esa disyuntiva de también querer comunicar y dar una mano con la comunicación y contar cómo viene la situación y por otro lado un desborde que los excede. Que los excede, están agotados, están que no pueden más, es lo más lógico y es algo que también nos tiene que servir para ilustrar el momento en el que estamos viviendo, con un sistema de salud que claramente puede estar al borde del colapso con esta situación en la que vivimos. Me parecieron interesantes muchas cosas, muchos conceptos que vertió Rubén y esto último que estaba explicando que por suerte pudo llegar a cerrar esta idea de hay virus que no mutan y que tenemos una vacuna
que nosotros la distribuimos año a año y así lo tenemos bajo control. El coronavirus no es el sarampión, que es la misma vacuna, es un virus que no muta, es un virus que no sabemos cómo muta, cómo varía, y lo hace en un tiempo. ¿Cuántas cepas tenemos en un año, amiga, que pasó? Sí, una locura. Una locura, es realmente apremiante y me interesa muchísimo ese concepto, ¿no? Liberar las vacunas, salvemos la humanidad, después hacemos unos mangos, ¿no? Y mirá él, que está dentro de esta jugada, que está en la primera línea de fuego, cómo él percibe eso que piensa como algo naif, ¿no? Como algo naif. Claro, siempre la humanidad, en este contexto, con este sistema, va a prevalecer la guita por sobre la salud de la población. Por supuesto. El tema es cuando se está jugando la humanidad, la extinción de la humanidad. O sea, suena medio grave, o suena muy apocalíptico, pero digo, la cantidad de gente que se murió en un año. Hubo una pandemia, hay una pandemia que mató millones de personas en un año, en términos mundiales. O sea, ¿qué tiene que pasar para que se den cuenta que no, digamos, que realmente nos estamos extinguiendo? O sea, no es joda. No es joda lo que estamos viviendo, no es joda. Le agradecemos a Rubén, después seguramente seguiremos hablando con él fuera del aire. Él está laburando a pleno y se tomó 10 minutitos después de muchos días de hablar con nosotros por privado para poder hablar y comunicar en un momento tan complicado y donde, como decíamos en el comienzo del programa, los medios o la mayoría de los medios de comunicación no ayudan tampoco en comunicar fehacientemente lo que está pasando, ¿no? Sí, algo que me parece que es importante decir, que aparentemente ocurrió ayer, yo lo estoy viendo recién, es que Horacio Rodríguez Larreta decidió permanecer con las escuelas abiertas. No sucedió eso, son todos trascendidos de Clarín de Infobae. En estos momentos debe estar hablando Rodríguez Larreta. Sí, por eso, y dice que va a ir a la justicia por el tema del cierre de las escuelas. Sí. Directamente esto lo está informando ahora IP Noticias. Claro, pues eso es lo que te iba a decir. Eso su último momento es de ahora, no fue ayer. Bien. Ayer se quedó calladito, hizo trascender que estaba deliberando si iba a cerrar o no iba a cerrar. Bien. Porque hay un montón de noticias al respecto y ahora también lo que se está diciendo por todo Twitter igual, ¿no? Pero bueno, lo están diciendo también un montón de periodistas, es que es un atentado contra la democracia, que el Ejecutivo en términos nacionales esté yendo en contra de una decisión de otro gobernador como es el de la Ciudad de Buenos Aires, atenta contra la democracia. Se está diciendo cosas ya bastante terribles y va a ser muy grave si efectivamente Horacio Rodríguez Larreta mantiene las escuelas abiertas. Evidentemente importan más las elecciones que va a ser muy grave la salud de la gente. Eso. En fin, nada nos sorprende, ¿no? Bueno, le agradecemos de vuelta al doctor Rubén Omar Sosa, que es con quien hablábamos, médico pediatra y jefe de infectología del Hospital Pedro de Elizalde, muy preocupado y en una situación alarmante. Es más, tuvo que cortar la charla con nosotros por una urgencia allí en el Hospital Pedro de Elizalde. Le mandamos un abrazo a todo el personal de salud que nos está escuchando y que nos mandan muchos mensajitos y que lo elogian a Rubén también, ¿eh? Muchas gracias. 12